Bueno, antes de empezar, siempre nos gusta desde Procad hacer una pequeña introducción de la empresa porque creo que es importante que sepáis que somos mucho más que una academia de formación y que estamos para muchas más cosas que lo que puede significar el dar un curso concreto sobre el uso de una herramienta. Es muy breve y todo el curso va a ser continuamente aprender y desenvolverse con SolidWorks, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros nacimos hace ya casi 10 años como un pequeño estudio de ingeniería donde nos dedicábamos a hacer productos para empresas, ¿de acuerdo? Desarrollábamos el I+D que muchas empresas, por su tamaño, todavía no podían internalizar y éramos un departamento de I+D y desarrollo de productos para terceras empresas. De ese aprendizaje, de ese desenvolvernos dentro del sector empresarial, de la fabricación, de nuestro producto, nació una obviedad y es que nos dimos cuenta de cómo lo que la universidad nos había formado y nos había ofrecido como herramientas de trabajo no era lo que exigía la industria. Aunque eran importantes la universidad, no quiero decir que eso sea ni mucho menos poco importante, no era lo que exigía el sector empresarial. Entonces, de ahí nació la formación, por ejemplo, con la que estoy ahora mismo a punto de recibir. Y es que nos dimos cuenta de lo importante que era hacer una formación aplicada y orientada a lo que exigían las empresas, para que los perfiles que salían todos los años de la Escuela de Ingeniería se adaptasen a las necesidades del mercado y cubriesen las necesidades y los puestos que realmente ofrecían. Y, por supuesto, también para reciclar a técnicos que requerían de esa digitalización, de esa adaptación a la industria 4.0, de ese conocimiento profundo de lo que es la actividad de la ingeniería utilizando herramientas CAD, CAM y CAE, ¿vale? Entonces, esto es un poco el core de nuestra empresa, lo que nos diferencia y lo que nos hace competitivos, que aunamos ambas realidades. Todos nuestros profesionales, tanto profesores como ingenieros, tienen esa doble vertiente. Trabajan para proyectos, están en la industria, conocen las necesidades, saben lo que le exige un cliente ahí fuera y después dan clases y se forman en el uso de la herramienta, imparten cómo se debe utilizar para cubrir esas necesidades. No obstante, más allá de esas dos áreas, sí es cierto que el grupo ha ido creciendo y a día de hoy ofrecemos una serie de servicios adicionales, ¿vale? Como solo de implantación y la de venta de productos o market. Y el último paso de todo esto, y el que es más reciente, es el de fabricación digital, el de prototipar lo que se diseña desde el estudio, ¿de acuerdo? Gracias al crecimiento que hemos ido teniendo este último año, vamos a dar el paso ya de incluir entre nuestros servicios la fabricación de lo que nosotros diseñamos. No solamente recurrir a terceras empresas, sino que contaremos con un laboratorio o taller de prototipado digital, ¿de acuerdo? Y es otro de los servicios que también podéis utilizar o de los que podéis beneficiaros dentro de Procad, ¿vale? Todo lo que estamos hablando está a vuestra disposición. Pero lo que Procad es a día de hoy, no solamente por cómo hemos ido creciendo, sino también por las colaboraciones estratégicas que hemos ido granjeando, ¿de acuerdo? A lo largo de este tiempo hemos hecho una estrecha colaboración con la Universidad de Málaga, donde nosotros nos formamos, la mayoría de nuestros profesores e ingenieros son también formados en la Universidad de Málaga, como yo mismo, y lo que hemos ido haciendo es una estrecha colaboración con ellos para que incluso podamos a día de hoy ofrecer un máster, ¿de acuerdo? Un máster oficial en la Universidad de Málaga, ¿vale? Formación de posgrado, donde lo que pretendemos es dar una formación ya más completa, mucho más exhaustiva y que ahora más adelante explicaré en detalle, ¿vale? También hemos establecido una estrecha colaboración con el Colegio de Peritos de Málaga, con lo cual, si alguien es colegiado, también podrá beneficiarse de las ventajas que tiene esta colaboración, como ponencias, seminarios, precios especiales, cursos de talleres gratuitos para colegiados del colegio, etcétera, ¿vale? Al principio hablaba de que nuestra colaboración con la Universidad de Málaga ha convergido en un máster, ¿de acuerdo? Bueno, lo que llamamos máster realmente es un doble grado, ¿de acuerdo? Un doble posgrado, mejor dicho. Y al final lo que quiero transmitiros es que existe la posibilidad de, en lugar de formaros desde una perspectiva muy focalizada, de aprender a ser experto en el CAD, en el CAM o en el CAE, a abarcarlo todo dentro de una formación global y encima enriquecerlo con lo que es la teoría que puede aportar la universidad, ¿de acuerdo? El profesorado específico de la universidad y las prácticas en empresas y en laboratorios de la universidad que se incorporan en el máster, ¿de acuerdo? Es un repaso por muchos de los cursos que hacemos, ¿vale? Enriquecido con todo lo demás, ¿vale? Con formación teórica adicional y con prácticas en la empresa, que para mí es la razón del éxito, porque realmente la mayoría de los que han empezado el máster ya están trabajando. Y eso es el mayor reclamo que al final alguien que viene a formarse está buscando. Entiendo que nadie se forma por amor al arte, lo que queréis realmente es ir ya enfocando vuestro futuro profesional, el que no ha empezado a empezar y el que esté en él, pues catapultarse a un nuevo nivel, a un nuevo escalón.
Y eso es lo que se consigue con esta formación intensiva y que realmente es gracias a la colaboración que tenemos con la universidad. Siempre aprovecho para presentarme en este punto, ¿de acuerdo? Yo soy Eleazar Cobos, soy el gerente del Grupo Procar, soy un poco el que está al frente de lo que es en sí la dirección empresarial de todo el grupo y a quien de alguna manera confiar vuestras expectativas de qué es lo que creéis que debería ser el curso, si cumple con lo que estabais esperando, si se puede mejorar, un poquito el que puede ayudaros a darle un nuevo enfoque si hace falta a nuestra formación o a nuestro servicio, sea cual sea. Así que contad conmigo, me podéis seguir en redes sociales, soy súper activo en Facebook, en LinkedIn y en Twitter, ¿vale? Me podéis seguir como Eleazar Cax y no vais a encontrar nada personal, siempre intento compartir lo que es mi lado profesional, ¿de acuerdo? Estar al día de las últimas novedades, Industria 4.0, tecnología, ingeniería, procesos de fabricación, etcétera. Y sobre todo, daros la mano, tender la mano para que si tenéis cualquier cosa que comentarme respecto de cómo mejorar vuestra experiencia o qué os hacía falta para, de alguna manera, dar un salto en vuestra carrera, soy la persona adecuada para hablar de ello, ¿vale? Y ya está, aquí me despido, como siempre me gusta decir, que fui del conocimiento y... Antes, digamos, de meternos en lo que sería el problema de hacer estudios de simulación, propiamente dicho, vamos a dar un poco de teoría, ¿vale? Porque siempre es necesario para entender cómo funciona ya no solo SolidWorks, como ha dicho él, que nosotros, sí es verdad que os queremos transmitir siempre la resolución de estudios de simulación, en este caso, que son los que estoy dando yo, pero para que lo hagáis en cualquiera de los software que podéis encontraros a lo largo de vuestra carrera profesional, ¿vale? En principio nosotros, pues, vamos a empezar describiendo lo que sería el método de elementos finitos. Proviene, digamos, de la historia, ¿no?, de que hemos tenido de la física y de las leyes de la física durante, pues, muchas generaciones. En principio, digamos que los campos que tenía la mecánica, pues serían un campo teórico, un campo aplicado y un campo numérico. Quizá el numérico era el más avanzado, pero no dejaban de dividirse de esa forma, puesto que la física teórica o la mecánica teórica en este caso tomaban leyes, es decir, las leyes de la mecánica, las leyes de Newton y las leyes de la cinemática, que quizás lo que hacían sobre todo era crear una serie de hipótesis y a partir de ellas, pues matemáticamente saber resolver cómo se comporta un modelo. El típico ejemplo, pues bueno, la ley de Newton, pues ya sabéis cómo, pues lo de que se le cayó la manzana en la cabeza y tal y cual, y a partir de ahí pues empezó a discurrir y sacó pues toda la serie de leyes que conocemos y que trabajamos con ellas hoy en día, ¿vale? La física aplicada es, digamos, a esa base teórica y base hipotética, ¿no?, de lo que sería este campo, pues pasaría a ser un poco más experimental, ¿vale? Digamos que toda esa teoría, aparte de generarle esos modelos matemáticos, puede hacerlo mediante una experimentación o directamente con una resolución matemática que luego esa propia resolución veas que en la vida real trabaja de esa forma, ¿vale? Esa, digamos, que sería el concepto de la mecánica aplicada. La numérica sería de la misma forma, o estaría complementando a esta última, pero con el avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años, pues evidentemente los problemas de cálculo que antes nos parecían imposibles de abarcar, no quiero decir pues el método de elementos finitos hasta cuántos y miles y 100.000, ¿no?, que podemos encontrar órdenes de matrices, pues eso para el ser humano es inabarcable, pero un ordenador, como es, hablando mal y pronto, un tonto que calcula muy bien, pues nos apoyamos mucho en esos conceptos de mecánica computacional y somos capaces de sacar los resultados. ¿Qué pasa? Que después de hacer ese cómputo, digamos, de hacerle esa base computacional para sacar los resultados, nosotros necesitamos simplificar nuestra metodología para que solo lo complicado lo tengamos que hacer una vez, que en este caso sería la programación de un software concreto, en este caso SolidWorks, ¿vale? Y aquí, por supuesto, pues pongo el chiste de la vaca, que lo conocemos todos perfectamente, ¿vale? Nosotros, pues, como ingenieros, lo que intentamos es que la vaca sea una esfera, ¿vale? No tiene más que eso. El volumen de una vaca es una esfera
Y con eso, pues ya simplificamos tanto el modelo que somos capaces de, con unas simples pautas, sacar unos resultados que consideramos que son buenos, ¿vale? Esto es importante subrayarlo de consideramos que, ¿vale? Porque nosotros no somos nunca, jamás capaces de sacar un resultado real al 100%. Siempre hacemos una serie de simplificaciones, ¿vale? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero nunca seremos capaces de sacar un resultado al 100% real, porque es inabarcable e imposible, ¿vale? Dentro de lo que sería esos campos de la mecánica, tenemos la nanomecánica y la micromecánica, que sí son problemas que intentan acercarse a los modelos reales o a la estructura real y molecular de lo que serían nuestras piezas. Y luego tenemos, por otra parte, la mecánica del continuo, que es la que nosotros hemos visto pues, en resistencia a materiales, ¿no? A mí me gustan estas dos ramas, concretarla una más o asimilarla una más a lo que sería resistencia a materiales, que sería la del continuo, puesto que nosotros estudiamos sólidos, estructuras, pero como conjuntos completos, y luego la nanomecánica o la micromecánica, que es lo que dábamos nosotros pues, en ciencia de los materiales, que era pues, el nivel molecular, cómo se comporta el grano de un acero, y, en fin, fenómenos físicos, pero que son muy de puntos concretos, ¿vale? Y saber cómo trabaja el material de una forma concreta, pero cuando tengamos que estudiarlo, digamos, en cantidades muy grandes, pues evidentemente no nos podemos centrar en tantos puntos porque no acabaríamos nunca. Por lo tanto, pasaríamos a la mecánica del continuo, ¿vale? Los problemas estáticos y dinámicos, evidentemente también es otra de las clasificaciones que podemos hacer dentro de los estudios que tenemos dentro de todo el abanico de estudios que podemos hacer, ¿vale? El factor diferencial para saber cuál es cuál es el tiempo, ¿vale? La incógnita que nosotros nos dice que es un fenómeno dinámico o un problema dinámico o un fenómeno estático. En este caso, los dinámicos, pues evidentemente tienen que tener el tiempo, puesto que no es lo mismo una velocidad a un tiempo tal o una... Ya la propia velocidad es un espacio partido tiempo, con lo cual el tiempo entra en juego, o una aceleración, y entonces necesita depender de ese tiempo y de las fuerzas inerciales, que ya la fuerza inercial propiamente dicha depende de ese tiempo también, ¿vale? Sin embargo, los estáticos o cuasi estáticos, las fuerzas inerciales son nulas o despreciables. ¿Por qué dice despreciables? Porque también hay otra serie de simplificaciones, como os digo, y como os decía antes, que nosotros, de nuevo, nunca sabremos sacar el problema real, pero en este caso lo tendremos de esta forma. Y esa fuerza inercial nula o despreciable, pues se le aplicará un problema estático, puesto que no depende del tiempo. Nosotros cuando posamos pues, un objeto en un sitio concreto, pues no tenemos que estar cuando en el segundo 5 y en el segundo 10 va a estar igual. La fuerza repartida va a ser la misma, la carga va a ser la misma y las sujeciones van a ser las mismas. Por eso podemos encuadrarlo en esta rama concreta, ¿vale? También tendremos otra clasificación que serían problemas lineales y no lineales. Esta gráfica es la gráfica clásica que nosotros vemos tanto en ciencias de materiales como en resistencia, aunque en resistencia un poco menos, pero sobre todo en ciencias de materiales, la cual nos da pues, ese comportamiento primario que tiene lineal todo material dúctil, ¿no? El típico acero. Esto es una curva de acero típica, ¿vale? En la cual pues, tenemos una tensión y una deformación, y la parte que tiene esa línea recta con esa pendiente concreta, pues sería lo que es nuestro campo de movimiento en lo que sería el problema lineal, ¿vale? Hay un momento que ya eso deja de actuar, se crean ya una serie de deformaciones plásticas, y a partir de ahí pues tendremos que hacer un problema no lineal porque no sabemos cómo se comporta ese modelo, ¿vale? No sabremos hacerlo. Dentro de este curso nos vamos a centrar precisamente en resolver problemas de sólidos y estructuras estáticos y lineales, ¿vale? No vamos a entrar en fenómenos plásticos, en fenómenos que deformen o no linealmente, ¿vale? Sino que nos quedaremos simplemente en ese estático lineal. También os digo que el 95% de los problemas que nos podemos encontrar son esencialmente estáticos lineales, ¿vale? Y más aquí en Málaga, que bueno, sobre todo lo que se puede hacer son maquinarias y cosas por el estilo, son las que te puede salir un poco por la tangente, puesto que sí ya tendría a lo mejor un problema de
de dinamismo, ¿vale? Que sí sería dinámico, pero ya no haría falta más conocimientos para abarcarlo. Pero en principio, con los estáticos lineales tendréis muchísimos problemas que resolver y que no vais a tener problema ninguno en hacerlo, ¿vale? Lo dicho, tampoco existen los problemas lineales. Esto también se trata de una simplificación. La propia curva del lineal que nosotros le decimos que tiene un material, en realidad no es así, se deforma un pelín y cuando llega al 0,2%, acordaros, el límite del 0,2%, llegaría ya a su límite de fluencia y entonces ya consideraríamos que el material es plástico, ¿vale? Pero hasta ese 0,2% pues consideramos que nuestro material se comporta linealmente y lo simplificamos de esa forma, ¿vale? Como decía, nosotros cogemos problemas ingenieriles, en este caso complejos, y los pasamos a algún modelo matemático que representamos, ¿vale? Dentro de lo que sería el método de elementos finitos, nosotros, pues sí es verdad que nos lo han explicado como una cosa muy abstracta, ¿no? Que el método de elementos finitos es el método que divide el elemento. Eso en realidad lo hemos estado haciendo siempre, ¿vale? Nosotros cuando hemos hecho problemas en resistencia a materiales o en cualquier tipo de asignatura de estructura, siempre lo primero que decían todos los profesores era divide y vencerás, ¿no? Nosotros cogíamos el problema, lo dividíamos en dos, en las partes más simplificadas, en este caso pues está clarísimo, tenemos aquí la celosía de este estilo y luego esta viga con esta fuerza, pues lo dividíamos cada una por su lado, hacíamos el problema cada uno por su lado y luego conectábamos con el método de superposición, ¿vale? El método de elementos finitos es igual, es exactamente lo mismo, pero en lugar de hacerlo una vez, lo haces 100.000 veces, ¿vale? Pero el concepto ¿vale? Es dividir todo el objeto o el modelo que se llama en tantas partes como te sean necesarias para facilitar, entre comillas, el cálculo, ¿vale? Facilitárselo al ordenador, evidentemente, porque nosotros no vamos a hacer una matriz de 100% y una matriz de 100%, esto lo hace en milésimas de segundo, pero luego se ensambla todo y nos devuelve esos resultados que nosotros estamos buscando de lo que sería el estudio concretamente, ¿vale? Lo dicho, aquí vendría esta separación, la resolución de cada uno de esos subsistemas y luego la reconexión del sistema para ver cómo queda de forma real, ¿vale? Antes de meternos en lo que sería todo el método de elementos finitos propiamente dicho, de empezar a trabajar en estudios y de cosas por el estilo, debemos saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando nosotros hacemos un estudio de simulación, pues siempre vamos a manejar todos estos conceptos que os voy a presentar ahora, ¿vale? El primero de ellos, el elemento, que sí sabremos todo y ya lo habremos trabajado, que es la unidad básica de discretización y en general cuanto más pequeño sea el elemento, más se acercará a la forma real de la pieza y mejores resultados proporcionará a nuestro estudio. Tengo que decir que hay muchas veces que os vais a sentir un poco aturdidos de las cosas que os voy a explicar. Os comento por qué. En este caso, cuando yo os digo mejores resultados proporcionaremos cuanto más pequeño sea el elemento, en general sí, digo en general. Pero hay ciertos casos que no, que por mucho que mayemos más, los resultados van a seguir siendo cada vez más irreales, ¿vale? Entonces tendremos que tener cuidado de una cosa que a mí me gusta mucho decir, que es esa moneda de cambio que tenemos que dar entre simplificación y resultados finales, ¿vale? Cuando nosotros le damos simplificaciones siempre estamos cometiendo un pequeño error, ¿vale? Siempre esos errores se van acumulando en nuestro error global. En el caso de en los elementos que lo hagamos cada vez más pequeños, puede haber ciertos problemas como la típica barra que tiene un cambio brusco de sección, ¿vale? Que si nosotros ese cambio brusco de sección, por ejemplo, lo ponemos infinitamente recto, ¿vale? Eso es irreal, eso nunca existe en la realidad, ¿vale? Siempre las máquinas, por mucho que intentas hacer cortes, nunca te dejan recto al 100% esa esquina, sino que hay un pequeño redondeo, por muy pequeño que sea, que es el que permite que esas tensiones no se acumulen tanto como te la está aumentando dentro de lo que sería el estudio de simulación, porque virtualmente nosotros sí lo hacemos así. Si le hacemos el corte completamente recto y eso se va aumentando por más pequeño que hacemos el elemento, siempre va a ir aumentando esa tensión ahí
y va a provocar un problema de que esa tensión no es real, no es lo que luego extrapolaríamos a nuestro problema real y pasaría de esa forma, ¿vale? Sino que tendría ese pequeño redondeo que haría pues, que las tensiones desaparecieran o se cortaran en cierto momento, ¿vale? Por supuesto, aquí tenéis un esquema de lo que sería un elemento tetraédrico, ¿vale? Este sería el elemento tipo 3D o tipo sólido, ya veremos que hay más aparte de este. Y concretamente este es el lineal, ¿vale? Ya también lo veremos. Los puntos estos que hay aquí, así gorditos, serían los nodos, ¿vale? Que es el punto de unión entre elementos. En los elementos lineales, que SolidWorks en este caso lo llama de tipo borrador, únicamente hay nodos en los extremos de los elementos, ¿vale? Que sería el caso este, es decir, en los vértices. Sin embargo, luego, cuando ya cogemos una escala superior de elementos, que son los elementos que SolidWorks llama estándar, ya veremos cómo tiene nodos en el centro de cada una de estas aristas, ¿vale? Aparte de eso, pues la malla es lo que el conjunto de todos estos elementos que cada uno de ellos, unido a todos los demás, hace lo que sería el modelo completo de nuestro trabajo, ¿no? Como por supuesto, pues eso sería lo que tendríamos que estudiar, ¿vale? También hablaros de los grados de libertad, esto lo habréis visto en teoría de máquinas, pero también se simplifica, bueno, se simplifica, más bien que se simplifica, se ubica en cada uno de estos nodos dentro de lo que sería SolidWorks, ¿vale? El grado de libertad es cada uno de los movimientos que puede hacer, en este caso, un nodo, ¿vale? Puede ser que sea una pieza, de hecho, en el examen del ASOCII te preguntan por el grado de libertad de una pieza, ¿vale? Más que del nodo. Y en este caso, pues los nodos se pueden girar en 3 direcciones y moverse en 3 direcciones. Este es el caso general, ¿vale? De un elemento concreto. SolidWorks, los elementos de tipo sólido solo se mueven, ¿vale? Pero es una simplificación de SolidWorks, no es del elemento completo, ¿vale? Bien, también deciros, pues lo típico, la sujeción y la carga, el contacto, estas 3 cosas, pues también las trabajaremos mucho. Las sujeciones, pues no son más que restricciones a todos estos tipos de grados de libertad que estábamos teniendo antes, ¿vale? Dentro de la matriz, pone aquí, correspondería poner 0 en el desplazamiento concreto. Sí y no, ¿vale? Porque la sujeción no tiene por qué ser siempre restrictiva a 0, ¿vale? Puede ser una sujeción que te diga, oye, esto se desplaza tanto hacia ese sitio, ¿vale? Entonces ya no es 0, ya es que le estás imponiendo un desplazamiento concreto a uno de los nodos o a los nodos que estamos usando dentro de esa sujeción, ¿vale? La carga, pues, él corresponde a lo mismo, ¿vale? Todo cuando ponemos carga y sujeciones y este tipo de cosas, lo que llama sobre todo es a los nodos, a dónde van a estar aplicados los nodos concretos dentro de nuestro modelo. Es decir, nosotros no ponemos una fuerza y se distribuye siempre muy bien a lo largo de la cara ni nada de eso no lo hace SolidWorks. SolidWorks lo que hace es a la matriz que ha creado el modelo S, a los nodos de esa matriz, los nodos correspondientes a la cara en la que le queremos aplicar la fuerza, le aplica la fuerza a esos nodos en la dirección que nosotros le decimos y entonces ya hace el cálculo, ¿vale? Por eso es una herramienta tan fuerte, ¿vale? Porque lo simplifica todo matemáticamente, bueno, lo simplifica, lo pone todo matemáticamente dentro de lo que es el programa y luego te devuelve los resultados. Pero no es que tú pongas la carga y ya eso se distribuye de aquella manera, no. Concretamente corresponde en cada uno de esos nodos aplicarle la fuerza que le estamos diciendo, ¿vale? Para que la totalidad de ellos, pues, cree esa fuerza total, ¿vale? El contacto, pues, es el punto de interfase que pone aquí entre 2 componentes. El contacto no es más que cuando 2 elementos están pegados o evidentemente contactan, valga la redundancia, entre ellos, pues se define ahí también un tipo de condición que tenemos que decirle, oye, pues esto se va a comportar como si estuviera pegado con superglue, que sería la unión rígida típica, ¿vale? Como si estuviera totalmente soldado. O esto se va a comportar que no pueden traspasar entre sí, no, pero luego sí se pueden separar, ¿vale? Todo eso también tendremos que decir. Lo dicho, también hay un tipo de contacto que se llama, dentro de SolidWorks, permitir penetración, que directamente pasa uno de la otra, es decir, si un modelo traspasa al otro, le da igual. Esto puede ser, digamos, válido
para zonas que nosotros nos den un poco igual, ¿vale? Que simplemente actúen, pero que a nosotros no nos interese. Y dicen, pues esto me da igual, y para no cargar de cálculo lo que sería nuestro hardware, pues simplemente le haríamos esa simplificación y seguiríamos para adelante, ¿vale? También lo veremos dentro del curso, ¿vale? No tengáis ninguna duda, ¿vale? Luego el dominio, pues es el conjunto de escenarios posibles donde son válidas las hipótesis y simplificaciones previas hechas a nuestro modelo. Ahora os pregunto ya a vosotros, ¿cuál sería el dominio del alcance del curso que vamos a hacer ahora? ¿Me sabéis decir? Lineal. ¿Cómo? Lineal. Exactamente. Nosotros, el dominio con el que vamos a trabajar en este curso va a ser el dominio lineal. Por lo tanto, las zonas que se nos salgan de esa parte, de esa zona concreta que va con esa pendiente concreta, pues ya estarán fuera de nuestro estudio y de nuestros problemas. Si nos sale algo por encima o fuera de ese dominio, directamente consideraremos que ese problema no lo podemos resolver o está mal planteado, ¿vale? Ya veremos si tenemos errores o si es verdad que trabaja de esa forma, pero no podemos alcanzar el dato concreto, ¿vale? Bien, luego también hay que decir que los sistemas discretos, pues es todo de aquí, sería un sistema discretizado, ¿vale? Que simplemente es pues tener ese modelo pues con muchos elementos y que de esos elementos pues cada uno de ellos se comporte de la forma acorde al modelo completo. Y sobre todo hay que quedarse con que las partes a separar y los nodos son claramente diferenciables, ¿vale? Si no lo son, pues se crea un modelo matemático que se conoce como sistema continuo. Es decir, si nosotros no vemos que todo está bien separado, pues entonces ya lo consideraremos como un continuo y tendríamos que trabajar con los problemas típicos de resistencia de materiales, ¿vale? Las condiciones de contorno, pues simplemente son las restricciones que le damos. Ya pueden ser sujeciones o desplazamiento, incluso carga, ¿vale? Aquí tenemos pues el típico cubo de elasticidad y resistencia a materiales, ¿vale? Este es bastante importante que sepáis cómo usarlo, más que usarlo, cómo se define, ¿vale? Porque luego para sacar todos los datos o todas las cosas que nos piden dentro de los problemas, pues necesitaremos de referenciarlo pues a él, ¿vale? De cómo se distribuyen esos planos, cómo se distribuyen esas direcciones y esos sentidos para trabajar con él perfectamente, ¿vale? Bien, pues lo dicho, se coge un modelo y ese modelo discreto se pasa de un modelo con infinito grado de libertad a uno con finito grado de libertad, ¿vale? Luego se considera ese cuerpo pues, dividido en elementos discretos, se crean condiciones de vínculo entre esos elementos y se genera ese sistema de ecuaciones a resolver matemáticamente. Esto es lo que se da sobre todo en teoría de estructuras, que es cuando se da el método matricial, ¿vale? Digamos que lo que hace SolidWorks es crear un método matricial, pero de un problema muchísimo más grande del que nosotros hacíamos en los exámenes de teoría de estructuras, ¿vale? Por supuesto, pues sirve para esas condiciones impuestas y para los problemas que son muy difíciles de obtener analíticamente. Como haréis vosotros, es prácticamente imposible hacer un pistón, no se puede simplificar en resistencia a materiales. Si nosotros nos ponen en resistencia a materiales un problema de un pistón con una fuerza, decimos, ¿cómo le meto yo mano a esto ahora? Pues precisamente para eso nos apoyamos en este tipo de software, ¿vale? Para saber analizar cómo se distribuye la fuerza en objetos que no somos capaces de simplificar tanto dentro de los estudios que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra carrera, ¿vale? Aparte de los, digamos, lineales, pues también tendríamos los termodinámicos, los geomecánicos, los acústicos, los dinámicos, que serían de choque entre los cuerpos, que sería este de aquí, y la corriente eléctrica y electromagnetismo, ¿vale? Para hacer un pequeño break, ¿vale? Un pequeño descansito de lo que sería tanta teoría, ¿vale? Porque si no, creo que es bueno que también empecéis a ver el entorno de SolidWorks. Os voy a invitar a que hagáis este primer ejercicio práctico inicial, ¿vale? Que es una viga simple con un perfil rectangular, las cuales pues tenéis aquí estas dimensiones, el material y la sujeción y la fuerza y el mallado, ¿vale?
y vamos a ver qué tal os desenvolvéis, porque entiendo que todos habéis tocado ya lo que sería el programa, ¿vale? Vamos a crear este nuevo estudio. Lo pongo yo aquí y os dejo esto aquí, ¿vale? 30.000 newton. Dirección, vale. Aquí. Estamos. Esto sí. 30.000 hacia abajo, fijo y hacer. Vale. Directamente cuando ejecutamos el estudio, pues se os tiene que quedar una cosa como esta, ¿vale? ¿Sale así? Bien, ¿qué podemos decir de este estudio? ¿Qué creéis que es interesante dentro de...? ¿Que no es lineal? Exactamente, eso es lo primero. Vemos que como vemos el gráfico o la leyenda de resultados, que es esta parte de aquí, ¿vale? La leyenda siempre nos pone automáticamente la zona con menos esfuerzo, nos la pone como el mínimo, ¿vale? Si es negativa, coge la negativa, ¿vale? Es decir, si tenéis un negativo muy solicitado, pero sigue siendo negativo, lo pone siempre en el mínimo, ¿vale? Eso tenéis que tener cuidado. Y luego el máximo siempre pone pues la parte máxima automáticamente. Nosotros de todas formas le podemos decir que lo cambie a nuestro gusto, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo a lo largo del curso también. Y la flecha esta, como veis, nos indica el límite elástico del material, ¿vale? La flecha esa, cuando tenemos un archivo que tiene varios cuerpos o un ensamblaje, no se suele poner porque, salvo que todas las piezas de ese ensamblaje o todos los cuerpos de ese sólido sean del mismo material, ¿vale? Porque lo único que puede influir es en cometer errores, ¿vale? Pero en este caso sí, en este caso como tenemos un solo material, pues nos pone que el límite elástico está aquí. Como vemos, la zona roja y la zona verde, que es toda esta parte, tiene más tracción, en este caso. Bueno, en esta parte sería la compresión y en esta la tracción, ¿vale? Y tiene más de lo que aguanta ese material. Por lo tanto, este estudio no podríamos decir que es un estudio válido, ¿vale? Porque SolidWorks lo único que hace es que esa línea que tiene, digamos, lineal, ¿vale? La prolonga hasta el infinito, ¿vale? Es decir, si no acaba no sigue esa trayectoria que luego hace como un extraño y luego crea como una especie de parábola, sino que la sigue haciendo lineal y por lo tanto nos da un resultado que no sería válido, ¿vale? Eso también sale en el examen de ASOCIE. De todas formas, sí es interesante que veáis cómo en la parte del centro prácticamente no tiene tensión, porque es una flexión clásica, ¿vale? Y cómo se ve claramente que cuanto más nos acercamos a la zona de sujeción, pues evidentemente más traccionado va a estar, ¿vale? El ejemplo clásico que hemos hecho no sería más que la siguiente simplificación, ¿vale? Si no me vengo a ver para que lo vea también Marta desde casa, nosotros tendremos esa viga, ¿vale? La tendremos fija en esta zona y aquí le hemos aplicado una fuerza, ¿vale? Por lo tanto, el diagrama de cortante sería así, ¿vale? Y el diagrama de momento sería así, ¿vale? Como el diagrama de momento es el que actúa más en lo que sería la flexión, ¿vale? Esto que lo tendríamos de esta forma, con esos momentos máximos y vemos que en la parte, digamos, en el extremo que está libre no tendría momentos, pues vemos cómo en nuestro modelo se crea esa tensión de esta forma, ¿vale? Como veis es bastante práctico. Esto sería simplemente un primer contacto con lo que sería un estudio típico de simulación, ¿vale? También ver qué es lo que nos da directamente nuestro problema, ¿vale? Que sería las tensiones de Von Mises, el desplazamiento resultante, ¿vale?
que es lo que se denomina la flecha en los problemas de resistencia a materiales, ¿vale? Y las deformaciones unitarias. Las deformaciones unitarias son cuánto se ha deformado cada uno de los elementos, ¿vale? Cuanto más se deforma un elemento, normalmente más tensionado está, ¿vale? Había gente que decía que cuanto más desplazamiento había más tensión, pero no es así, es cuanta más deformación, ¿vale? A más deformación, sí más tensión, eso viene en el diagrama, tensión, deformación, pues tiene que ser así, ¿vale? Pero el desplazamiento no tiene nada que ver, como veis, aquí no tenemos prácticamente tensión en lo que sería el extremo libre, y en el extremo, y en ese mismo extremo, pues donde más se nos deforma, ¿vale? Que está en torno a 1,4 milímetros de desplazamiento hacia abajo, ¿vale? Con eso ya pues nos podríamos hacer una idea de, pues, de cómo trabaja, tal. Esto evidentemente es un modelo muy fácil, es simplemente para que tengáis un primer contacto, pero ya vemos cómo podemos trabajar con estos modelos. Por supuesto podemos hacer, pues ya visteis cuando puse la prueba de nivel, que podemos ver muchísimos tipos de cosas, tanto giros como tensiones en una dirección concreta, como desplazamiento en una dirección concreta, en fin, eso ya iremos viéndolo poco a poco. Pero como primer contacto, pues creo que está bastante bien, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir un poquito. Y ahora lo que vamos a dar es el trabajo del método de elementos finitos, ¿vale? El concepto base, pues ya lo habéis visto, es simplemente la representación de ese ensamblaje. Bueno, en concreto si le dais al botón derecho sobre malla y le dais a mostrar malla, veis cómo se os crea vuestro modelo discretizado, ¿vale? Esto es lo que se llama el modelo discretizado, ¿vale? En este caso es una viga cuadrada, no tiene mucho problema para mallarlo, ¿vale? Pero ya veréis que hay ciertos modelos que son un poco más complejos de mallar y que habrá que hacer algún tipo de cosa para que nos salgan resultados buenos, ¿vale? Pero en este caso pues es bastante fácil. Lo dicho, esta es la discretización pues, de ese modelo continuo para pasarlo a un modelo discreto. La aproximación, pues simplemente tenemos ese nodo particular con 3 traslaciones y 3 rotaciones, y el cual pues tiene cada uno de ellos unos grados de libertad, ¿vale? En el caso de SolidWorks, pues ya he comentado que eran 3 grados de libertad, puesto que las rotaciones en el nodo, en elementos tipo sólido, no las tiene, ¿vale? Que sería, el elemento tipo sólido sería este de aquí. Lo que intentamos encontrar siempre son los desplazamientos. A partir de ellos se crean las deformaciones y las tensiones, y eso se hace mediante las ecuaciones matriciales de este tipo, ¿vale? La K sería la rigidez, la D, o mejor dicho, la delta sería el desplazamiento y la F sería la fuerza, ¿vale? Pues rigidez por desplazamiento nos sale la fuerza. Como nosotros tenemos los desplazamientos y la rigidez es propia del material, se nos devuelve la fuerza de ese modelo, o mejor dicho, las ecuaciones de ese modelo, ¿vale? En este caso, pues nosotros le hemos puesto de sujeción la carga de 30.000 newtons y la sujeción de geometría fija, que tendría una restricción en 0 en todos los nodos que componen esa carga, ¿vale? Bueno, pues una vez puesto eso, ya tendríamos en que cada elemento se comporta de esa forma y luego se ensambla en la matriz de rigidez total, ¿vale? Esto es propio de la asignatura de teoría de estructura. Cuando se da el método matricial es precisamente este. Nosotros tenemos un elemento concreto pequeñito, que en el caso de teoría de estructura es pues, una viga o el típico muelle que se le pone para que no creas, digamos, una rigidez infinita, sino que tiene una parte concreta, pues se crea de esa forma, y ese nodo pues se traspasa a lo que sería la matriz de rigidez global, ¿vale? Y esa matriz de rigidez global se monta, nosotros evidentemente no tendremos que hacerlo, para eso está SolidWorks, y una vez hecho eso, pues ya podremos resolver el problema. O mejor dicho, ya SolidWorks es capaz de resolver el problema. Como decía antes, las condiciones de contorno es simplemente decirle a los nodos que sabemos dónde están ubicados y aplicarle esa restricción de forma matemática, o
cargas concretas, ¿vale? Que como veis aquí, pues le ha aplicado a estos 6 nodos, pues le ha aplicado esa carga, ¿vale? Una vez hecho eso, pues tendríamos el resultado de la deformación y con ese resultado nos daría el de las tensiones, ¿vale? Uno depende del otro. Y ahora sí, pues aquí vamos a dar un poquito de los tipos de elementos que tenemos dentro de SolidWorks, ¿vale? El primero pues sería el de tipo BIM o viga, ¿vale? Estos elementos pues sirven para definir esas vigas normales, ¿vale? Elementos que son largos y esbeltos, es decir, que tienen una dimensión mucho más grande que sus otras dos dimensiones. Y ahora aquí me gusta preguntaros también a vosotros ¿qué es lo que define a una viga como tal? ¿Sabéis cuál es el límite en el que se puede considerar una viga? ¿Un modelo? ¿No acordáis? En resistencia a materiales nos decían, para poder definirlo de tal forma, necesitamos que el concepto es el siguiente. Si su longitud, en este caso, porque normalmente se le llama longitud, es más de 10 veces su altura o su anchura, entonces se puede considerar como un elemento tipo viga. Si no, será otro tipo de elemento, pero viga no puede ser, ¿vale? Esto se considera así porque tiene una simplificación detrás, como os digo, cuya propiedad es que los cortantes se desprecian dentro de los problemas de tipo viga, ¿vale? Nosotros, si os acordáis, cuando nosotros hacíamos un problema de flexión, los cortantes es que pasábamos de ellos directamente porque no tenían peso dentro de los problemas, ¿no? Digamos que no tenían peso en el resultado final. Y al final no merecía la pena tanto esfuerzo de cálculo como para tenerlo en cuenta. En este caso, si nosotros hacemos un problema con elementos de tipo BIM, también podremos decirle o que los tenga en cuenta o que no, ¿vale? Pues como ya el que se va a encargar de calcular es, ya a nosotros no nos cuesta, entre comillas, tanto trabajo y podemos decirle, oye, pues ¿me lo tiene en cuenta o no me lo tiene en cuenta? Esto ya lo veremos en las clases del miércoles y el jueves, que son una clase que es un poco más de, ya digamos, en el entorno de SolidWorks o de cómo trabaja SolidWorks y veremos cómo se comporta nuestro estudio si le decimos que sí o que no a que tenga en cuenta los cortantes de esa viga, ¿vale? Para que al final, pues, precisamente veamos una tabla completa con todos los resultados que nos han salido y cómo varía cada uno de ellos dependiendo del elemento que escojamos. Ya veréis que es una clase bastante interesante. Lo dicho, lo último que hay que decir de los elementos en una dimensión es que también existen los tipos truss, ¿vale? SolidWorks los llama cabeza de armadura. Los tipos truss son iguales, lo único que solo trabajan en su dirección axial, ¿vale? Cable y pilares, básicamente, ¿vale? Para que lo entendáis. Pilares a compresión y cables a tracción, pero solo trabajan en su dirección axial, ¿vale? No tienen fuerza a lo largo de su longitud, ¿vale? En este caso, esta torre de aquí, con elementos tipo truss, nos valdría perfectamente, porque el peso estaría arriba, estaría enganchado a lo mejor a alguna plataforma o algo por el estilo, pero el resto de la estructura, con tipo truss, iríamos estupendamente bien, ¿vale? También tenemos los elementos de tipo, aquí le llaman plate, nosotros lo vamos a llamar como shell, ¿vale? Es como vamos a definirlo. Y son elementos en dos dimensiones. Es decir, tienen dos dimensiones muchísimo más grandes que la otra. Es decir, el espesor es muy pequeño y luego pues tenemos esas dos longitudes, anchura y altura, que son muy, muy grandes, ¿vale? Todo eso hay que decirle también que guarda, entre comillas, el grosor de la chapa que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Es decir, nosotros modelaremos como si fuera una sola superficie, sin grosor, pero dentro del propio programa él sabe que tiene un grosor específico, que trabaja de una forma específica, por supuesto igual que los de antes. Antes nosotros cuando hacemos problemas de resistencia, algún problema de flexión, evidentemente sabemos cómo trabaja luego la sección, ¿vale? Nosotros nos dicen, pues calcúlame la viga IPN que me hace falta para que cumpla, ¿no? Pues esto es igual, nosotros le trabajamos de una forma, le decimos, vale, pues esto le voy a aplicar una viga tal, pues esa sección la ve del programa y en este caso, pues en lugar de una sección, pues el espesor que le corresponde, ¿vale?
Luego tenemos elementos asisimétricos. Esto no se ven en SolidWorks, ¿vale? Pero los elementos asisimétricos son elementos con una geometría cilíndrica, ¿vale? Con lo cual, pues, para los elementos de tipo revolución y por bidones de acero o incluso ejes, ¿vale? Pues sirven muy bien, puesto que, digamos, lo bueno que tiene es que se adapta muy bien al elemento en cuestión, ¿vale? Al modelo en cuestión, perdón. Pero sí es verdad que SolidWorks en este caso pues no trabaja con ello. Lo único que podemos hacer, digamos, es crear o en el caso de los bidones, o un tipo shell que sea de revolución, o en el caso de ejes, pues crearlo con elementos de tipo sólido, ¿vale? No se adaptarían tan bien, con lo cual hay que añadirle ese pequeño error. Yo cuando digo pequeño error, no os asustéis ni mucho menos, que los pequeños errores pues siempre están ahí, ¿vale? Pero que no es que todo se desmorone porque haya un pequeño error, ¿vale? Simplemente es que el porcentaje pues sube un poquito, pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero estos pues vendrían muy bien para ese tipo de cosas, ¿vale? Y por último, pues los elementos tipo sólidos, que son con los que más vamos a trabajar dentro de lo que es el curso y pues que sirven pues, para este pistón, por ejemplo, ¿vale? Son los que se denominan de tipo brick y pueden ser lineales, parabólicos, cuadráticos, ¿vale? Eso ya lo veremos. El orden viene definido por el orden polinomial de sus aristas, ¿vale? Es decir, cada una de estas 4 aristas que tiene el elemento tetraédrico se puede asociar a una fórmula, digamos, o una ecuación matemática, mejor dicho, que puede ser parabólica, puede ser cónica, puede ser cuadrática. Entonces, cuanto más orden tenga, mejor se puede adaptar a las geometrías difíciles. Si nosotros tenemos curvas muy complejas, pues necesitaremos de elementos que sean de muy alto nivel polinómico para que se adapten muchísimo mejor a nuestro modelo. Normalmente, cuanto más pequeño es el elemento y más orden polinomial tiene, mucho mejor se adapta a nuestro modelo, ¿vale? También, obviamente, hay que decir que no podemos estar derrochando, digamos, recursos hardware, ¿vale? Nosotros con dar con el resultado concreto, que sepamos que tiene un error, pero que es admisible, cuanto menos recursos pongamos en juego dentro de lo que sería el estudio concreto, pues mucho mejor, ¿vale? Porque ahorra tiempo de cálculo y todo va más rápido y todo va más fluido, ¿vale? Nos dice que antes de seleccionar el tipo de elemento de un modelo, primero tenemos que realizar un esquema del modelo físico, es decir, ver la geometría, ver el contorno, las cargas, las discontinuidades que tiene, su sistema de coordenadas, por supuesto, y luego pues examinar las simplificaciones o reducciones, ¿vale? Como pues la reducción de modelos tridimensionales a modelos bidimensionales, como en el caso de las vigas, por ejemplo, o incluso de deformación y tensión plana, ¿vale? El de deformación plana sería el típico caso de una presa. Nosotros las presas las diseñamos simplemente uno de los cortes y luego pues se hace la presa completa, pero se considera un caso de deformación plana, ¿vale? Los elementos BIM y TRUS, pues para cargas transversales o axiales, el elemento mecánico, eléctrico y estructuras civiles. Elementos de fuerza o planos son apropiados para planos de acción, placas y vigas cortas. Y elementos de deformación plana son para paredes de contención y largos diques. Esto es lo que os estaba diciendo. Los asisimétricos, pues sobre todo los elementos que tengan simetrías circulares, ¿vale? Los resultados pues también pueden variar de uno al otro. Es decir, si nosotros le aplicamos un tipo de mallado, nos puede venir bien para un tipo de resultados, pero para otro no. El caso más fácil de ver es el de desplazamiento, ¿vale? Los desplazamientos no nos suelen variar tanto como las tensiones cuanto, digamos, más mallamos. Es decir, si nosotros le aplicamos una malla gruesecita, vamos a ponerle así, y esa malla la hacemos el estudio, la deformación los desplazamientos en general van a salir muy parecidos. Cuando nosotros le damos a resolver, nos van a salir a todos más o menos lo mismo. Sin embargo, las cargas y lo que serían las tensiones sí nos pueden variar bastante de uno a otro, ¿vale? Y luego ya cuando se va refinando la malla, pues se va centrando ya ese resultado en un número concreto. Pues lo dicho, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Que sería estas las acciones y tal.
Y luego, pues los pasos, que esto sí es bastante importante para hacer el método de elementos finitos, ¿vale? Lo primero sería representar la estructura continua como una discretización, perdón, ¿vale? Eso pues no sería más que mallar. Nosotros tenemos cierto poder, aquí nos dice los pasos 1, 2, 4, 5 y 7 requieren decisiones del usuario. Decisiones del usuario es que nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte, pero no, por supuesto, tener que hacerlo todo. En el caso de este primer paso, pues es crear el mallado y en la creación de ese mallado solo tenemos que darle ciertos números, pues, el tamaño global del elemento, cómo quieres que la tolerancia de cómo cambie ese tamaño, no sé, o si quiere un mallado en curvatura, si quiere aplicar controles de mallado, ¿no? Todo eso, esas son las pequeñas decisiones que tomamos y ya el propio programa se encarga de realizar esa discretización total, ¿no? Luego nos dice derivar las matrices de rigidez de las propiedades del material, propiedades del elemento y geometría. Esto no es más que aplicarle un material, ¿vale? No es nada de, no tenemos que hacer ni derivadas ni nada por el estilo, simplemente aplicar material y listo, ¿vale? Ya el programa se encarga de trasladarlo a lo que sería la matriz de rigidez. Por supuesto, ensamblar la matriz de rigidez, que eso lo hace absolutamente solo. Ensamblar las cargas en un vector global de fuerza, que evidentemente le tendremos que decir dónde están aplicadas las fuerzas, con las condiciones de contorno, que serían las restricciones, pues también tendríamos que decirle dónde están aplicadas esas restricciones, pues sujeción fija o una condición de bisagra, cualquier cosa, ¿vale? Y resolver la ecuación matricial. Eso es botón de ejecutar, ya SolidWorks se encarga y luego obtendremos las deformaciones y tensiones de los resultados y desplazamientos. Ahí tenemos poder de decisión porque podemos decirle en qué unidades las queremos, cuántos decimales queremos, cuáles serían los límites superior e inferior, todo este tipo de decisiones, si queremos que se vea la malla o que no se vea, eso ya es a gusto del consumidor, pero tú ya los resultados matemáticos ya los tienes tú hechos, simplemente es, digamos, ponerlo bonito, ¿no? Pues lo que se suele decir, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, digamos, un paso a paso. Sí, me gusta ver esta diapositiva porque en este caso se ve muy bien cómo este sería el elemento, este elemento entra dentro de la matriz de rigidez en este caso concreto, este de aquí está pensado para hacerlo en una viga, ¿vale? Dentro de una estructura, pues este elemento estaría dentro de su viga y esta viga estaría dentro de la estructura que sería esto, ¿vale? Y todo eso pues va cada uno dentro de otro, ¿vale? Que jerárquicamente pues sigue esos pasos y luego pues se puede hacer pues esa resolución, ¿vale? Y por supuesto pues la aplicación de la fuerza, que aquí no se ve muy bien, pero tiene aquí las flechitas rojas que indican que está empujando, ¿vale? Esta matriz de rigidez evidentemente no es de este modelo, ni mucho menos, ¿vale? La matriz de rigidez de este modelo puede tener pues yo qué sé, 40.000 puede tener fácilmente, ¿vale? 40.000 elementos. Bueno, quizá menos porque es un tipo C, pero si no, ya veréis que tienen bastantes elementos todos los estudios que vamos a hacer, ¿vale? Luego, pues las dos condiciones de contorno, que eso sí lo hemos visto, y aquí, pues, es la resolución del sistema de ecuaciones, ¿vale? Por último, pues calcular los esfuerzos. Dice, el usuario puede entonces calcular esfuerzos, reacciones, deformaciones y otra información relevante. El postprocesador, que es lo que se llama a la zona de gráficos cuando ya hemos hecho los resultados, ya cuando nos han analizado los resultados, ayuda a visualizar la información de forma gráfica, ¿vale? Y ahora, aquí siempre me gusta preguntaros de qué creéis que es el trazado que ahora mismo está en la pantalla. Desplazamiento, exactamente, ¿vale? Un trazado de desplazamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque prácticamente igual que el que hemos hecho antes, ¿vale? Que el problema que hemos hecho antes. La geometría fija, bueno, la cara fija, entre comillas, estaría aquí, ¿vale? Puesto que esto está fijo todo, ¿vale? Con que esta sería su cara fija. Y la única diferencia es que en lugar de aplicárselo solo en la parte superior, se lo hemos aplicado a toda la cara. Pero el desplazamiento está siendo igual y la parte que estaría más tensionada estaría aquí, ¿vale? Si nosotros pasáramos de ese gráfico de desplazamiento al gráfico de tensiones, pues se nos quedaría por aquí una zona roja y por aquí la zona azul, ¿vale?
Sería un poco al contrario, ¿vale? Muy bien. Vale, pues ya para acabar, nos dice que la utilización del software no implica la obtención del resultado exacto y real, sino que es una aproximación. Eso siempre subrayarlo, pero las aproximaciones son absolutamente válidas, ¿vale? Eso no tenéis ningún problema. De hecho, lo que más os puede llamar la atención es ese típico concepto que utilizábamos nosotros en resistencia a materiales que se llamaba factor de seguridad. ¿Os acordáis? Eso es una simplificación. Esa es la denominación de una simplificación, ¿vale? ¿Por qué utilizamos el factor de seguridad? Porque no podemos dar con un problema real. Entonces decimos, pues mira, yo esto sé que va a dar de esta forma, pero como no me puedo cerciorar de que sea exactamente eso, le aplico un factor de seguridad y listo, y ya me curo en salud, ¿vale? Pues el concepto de aquí es el mismo. El concepto de aquí es que nosotros le aplicamos una fuerza, le aplicamos unas cargas, le aplicamos unas sujeciones, y cuando nos devuelve el resultado decimos, vale, esto es lo que me da, pero factor de seguridad, ¿vale? Y así ya sé que mi modelo cumple perfectamente, ¿vale? De hecho, ya veréis que podemos hacer también trazados de factor de seguridad, tanto de pasa no pasa, como se suele decir, que sería un gráfico de factor de seguridad sí, factor de seguridad no, como un trazado completo de cómo está distribuido ese factor de seguridad, en qué zonas tienen muy poco, en qué zonas tienen más, y así ver cómo se comporta nuestro modelo, ¿vale? Esto también es importante. Está en el criterio del usuario saber discernir entre un resultado coherente y uno que no lo es. Mi objetivo dentro de este curso es que al final sepáis decir si un resultado concreto o es válido o no es válido y qué zonas son reales, qué zonas no son reales, qué hemos simplificado, qué no hemos simplificado, qué no hemos acercado más a la realidad y qué hemos dejado un poco más en simplificación, ¿vale? Si yo consigo que aprendáis eso cuando terminéis este curso, me doy por satisfecho, ¿vale? Y luego también nos dice que en la actualidad la optimización del MEF ha crecido notablemente debido precisamente pues, a los recursos hardware, que como antes con los Spectrum era bastante difícil, pero ahora como tenemos ordenadores un poco más polludos, pues bastante más fácil de calcular. Bien, lo primero, cuando nos devuelven las tensiones, ¿vale? Os dije antes que aquí, en lo que se llama la leyenda, nos ponían en la parte más baja lo que sería la zona menos tensionada, ¿vale? Que en este caso, pues, evidentemente estará por esta zona. Y luego en la parte más alta nos ponía donde había más tensión, ¿vale? En este caso, como es una tensión de von Mises, las tensiones de von Mises siempre son positivas. Eso sí me gustaría que lo tuvierais siempre en cuenta, ¿vale? Puesto que su esquema era, su fórmula era muy fácil, era la raíz cuadrada de tal, 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 más tal, 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 más tal, 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 ¿vale? Eso era dentro de lo que serían las tensiones normales en X y Z. Era básicamente así. Con lo cual, en una raíz cuadrada siempre nos va a salir positivo, ¿vale? Puesto que eran suma de cuadrados de una raíz cuadrada, ¿vale? Por lo tanto, por eso nos sale esta zona de aquí y esta zona de aquí del mismo color, ¿vale? Sin embargo, nosotros vamos a hacer ahora la tensión en X, ¿vale? Si veis aquí, esta sería, perdón, en el general, en el sistema de coordenadas global. Ahora mismo nosotros lo que vamos a hacer es cambiarlo, crear un trazado nuevo y aplicarle una tensión normal, pero en el eje X, ¿vale? Con lo cual, este gráfico que tenemos ahora se nos cambiará, se nos pondrá la parte del centro más o menos en verde, ¿vale? La parte de arriba se nos pondrá en rojo y la parte de abajo en azul, ¿vale? O al contrario porque tengo la flecha hacia adentro, ¿vale? Pero o es hacia arriba o hacia abajo. Yo creo que va a ser al contrario, que la parte de azul se va a quedar arriba, ¿vale? Para ello, pues nos vamos a la carpeta de resultados y con el botón derecho, ya también quiero explicar desde aquí, con este botón derecho sobre la carpeta de resultados podemos definir un montonazo de cosas, ¿vale? Ya veis aquí que tenemos trazado de factor de seguridad, trazado de tensiones, desplazamientos, deformación unitaria. Aquí también tenemos fuerzas resultantes, que también lo usaremos mucho. De hecho, si tenemos luego tornillería y cosas por el estilo, también nos dará un trazado de ese estilo, ¿vale? Pero el que nos interesa en este caso sería el trazado de tensiones, ¿vale?
Como veis, en definición nos pone al principio dos cosas, ¿vale? Lo primero es la tensión de von Mises y lo segundo, newton metro cuadrado. Pues uno no es más que las unidades y el otro la componente, en este caso, que sería la tensión de von Mises. Pues en la tensión de von Mises, si desplegáis, el SX pone tensión normal de X, ¿vale? ¿Por qué le llama SX? ¿De qué es esa S? ¿De sigma? De sigma, correcto. La X de sigma, ¿vale? La sigma S de toda la vida de resistencia a materiales, ¿vale? Perdón, la sigma S no, la sigma X, ¿vale? Esta sería la que se da dentro del cubo de elasticidad, la que pone sigma XX. Simplemente eso, ¿vale? Como veis, cuando vais un poco más abajo tenéis TXZ, TXY, TIZ, pues en lugar de sigma, ¿cuál sería? La tau, exactamente. Muy bien, y luego pues primera tensión principal, segunda y tercera, ¿vale? En este caso, pues nosotros le vamos a dar a la SX, ¿vale? Nos pone tensión normal de X. En unidades le vamos a poner newton milímetro cuadrado, que son megapascales. Yo creo que la mayoría de vosotros lo tenéis ya en megapascales o salía ya directamente, ¿vale? Y luego, si desplegáis debajo que pone opciones avanzadas, aquí es donde tenéis que meterle un sistema de coordenadas, un eje, todo lo que sea referencias para pasarlo del sistema de coordenadas global a otro sistema de coordenadas, aquí va, ¿vale? Y dentro de opciones avanzadas también nos dice mostrar como trazado de vectores, que en lugar de ponernos, digamos, todo, digamos, coloreado, lo que hace es ponernos vectorcitos pequeños en cada uno de los nodos concretos, ¿vale? Entonces en cada nodo le pondría su vector y lo pondría de esa forma, ¿vale? O mostrar trazado únicamente de entidades seleccionadas, eso en este caso no es muy interesante, eso es más para modelos tipo sólido multicuerpo y cosas por el estilo, que a lo mejor no te interesa a lo mejor un perno, pero sí la base o cosas por el estilo, pues tú dices, vale, pues solo dame la información de esto, ¿vale? Y luego valores en los nodos o en los elementos. Nosotros normalmente vamos al de los nodos, ¿vale? Si le damos al elemento se ve todo muy discretizado porque hace una media de todos los nodos que tiene activos, digamos, y con esas tensiones de esos nodos, pues se le aplica al elemento concreto, con lo cual se ve un poco así como lo de los triangulitos que se veía en la deformación unitaria, pues de esa forma, ¿vale? Y ahora os pregunto yo, ¿sabéis por qué las deformaciones unitarias siempre se ven así? Vale. Las deformaciones unitarias se ven de esa forma porque no tiene sentido ninguno decir que un nodo se deforma, ¿vale? Los nodos se desplazan de una forma u otra, pero lo que se deforma en realidad es el elemento entero. Por eso siempre nos va a salir un trazado con esos triangulitos de colores distintos, ¿vale? Porque no tiene sentido ninguno hacerlo de otra forma, ¿vale? Entonces, al tener esa deformación concreta, pues le pone un número tal y se lo añade a lo que sería ese elemento. Y ese elemento lo colorea pues, de esa forma concreta. Y por eso sale así. Con las tensiones, con el valor en los elementos de las tensiones, pues sería igual. Lo haría de la misma forma. Haría una media, se la asignaría a su elemento y lo colorearía de esa forma, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en este caso en los nodos. Y debajo tenemos la deformada, ¿vale? La deformada se puede poner automático. Si lo ponemos automático, SolidWorks lo que hace básicamente es decir, coge la deformación, la mete dentro de una caja y, y empieza a deformarla, a escalarlo cada vez más, cada vez más, cada vez más, o cada vez menos, puede haber casos que sea cada vez menos. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos dé en lugar de la escala menos de 1, nos tenemos que decir, oye, esto está muy, muy deformado, ¿vale? Pero lo dicho, esto lo va deformando cada vez más, hasta que toca con una caja virtual que tiene, en la cual mete el modelo completo, que son la caja, me parece que lo ponían como 1,3 veces el tamaño máximo o sea, su distancia máxima, una cosa así, ¿vale? Y entonces, pues ya la mete en esa caja y ya le asigna esa escala concreta, ¿vale? Pero podemos ponerlo tanto en escala real, que está aquí, como definirle una escala nosotros mismos, ¿vale? Definida por el usuario, le cambiamos, le ponemos escala 5 y ya siempre nos saldrá con escala 5. ¿Tenéis resistencia a materiales alguno todavía para probar? ¿O la tenéis toda probada? Eso está muy bien, ¿vale? Si no, os diría que esto serviría de bastante como apoyo, ¿vale? Porque si tengo gente que ha cursado este curso, ¿vale? Valga la redundancia,
Y luego me ha dicho, oye, tío, pues para resistencia viene bastante bien, ¿eh? Porque te enteras de un montón de cosas aquí, un montón de conceptos que no pillas sin algo tan visual, ¿no? Que quieras que no, siempre la pizarra y eso y las diapositivas pues, se quedan un poco cortas, ¿vale? Bueno, pues voy a validar y ya como anunciaba antes, veis que la zona de abajo se ha quedado azul y la de arriba en rojo, ¿vale? Y la del centro pues se ha quedado en verde. Lo que sí he visto es que esto se ha quedado un poco más difuminado, digamos, que la zona de antes se veía un poco quizás mejor, ¿no? Antes se veía como más pronunciada esa zona roja, puesto que la parte del centro estaba en azul. Ahora se ha quedado un poquito más difuminada, pero lo que nos dice esto es que esta parte de arriba está a tracción y esta parte de arriba está a compresión. Evidentemente, como tiene, digamos, la carga es simétrica, ¿vale? Tiene su zona más traccionada de 8,78 megapascales, perdón, 8,78 no. En opciones, si le dais a botón derecho y opciones de gráficos, esto lo tenéis vosotros, pero yo no, ¿vale? Y le dais aquí abajo a flotante y validáis, os lo pone directamente sin notación científica, ¿vale? Entonces yo tengo 878 megapascales en la zona de arriba y menos 878 en la zona de abajo. Eso estaba claro que iba a salir así, ¿vale? Es simétrico y por tanto se comporta de esa forma. Lo último, ya para terminar, botón derecho, opciones de gráfico, ¿vale? Y si veis aquí, en opciones de visualización pone valor máximo definido automáticamente, ¿vale? Bueno, lo primero también podéis poner tanto la notación máxima como la mínima, ¿vale? Si ponéis la máxima y la mínima, os sale el nodo donde está ubicada cada una de ellas, ¿vale? Eso también es bastante interesante. Y luego, el valor máximo, que es el que normalmente vais a usar, o aquí lo podéis cambiar y podéis poner el que queráis, pero justo debajo pone especificar, perdón, si le dais aquí, porque no me sale, ¿por qué no me sale? Bueno, se supone que os tiene que salir un desplegable, ¿vale? Que ponga el límite elástico del material, ¿vale? Pero en este caso no me sale. De todas formas, le voy a poner 620, ¿vale? Y vais a ver que ahora varía un poco más lo que sería el color, ¿vale? Puesto que todas las zonas que están por encima de 620 megapascales se quedan siempre coloreadas de rojo intenso. El rojo intenso ese también lo podéis cambiar. A mí me gusta a la parte de arriba ponerla, perdón, a la parte de arriba, a la parte más traccionada o que está en esa zona superior de la pieza, si lo cambio a negro. ¿Por qué? Porque las zonas negras son las que están absolutamente deformadas. Esto sobre todo viene bien porque hay veces que puedes poner el límite elástico justamente en la parte superior, ¿vale? Es decir, en tu gráfico, en tu leyenda de los gráficos, le pones como corte ese límite elástico y lo que sobrepasa el límite elástico lo coloreas de negro. Entonces las zonas negras ya sabes que son zonas plásticas. Y si ves zonas plásticas dentro de tu modelo, ya puedes decir, este modelo descartado directamente, ¿vale? Con lo cual creo que es bastante fácil de ver de un solo vistazo cuáles son los modelos válidos y cuáles no, ¿vale? En la parte de abajo igual, ¿vale? Puedes cambiarlo y puedes ponerle un valor mínimo, ¿vale? Lo último ya del todo, en configuración, si le dais aquí al lado, en la pestaña al lado, os podéis meter en configuración o desde fuera, ¿vale? Desde fuera también vale. Botón derecho, configuración. Y aquí os dice opciones de borde, punto, línea, discreto, continuo. Fijaos cómo cambia uno con el otro, ¿vale? Los puntos simplemente te lo dan los nodos, que no se ve prácticamente nada, ¿vale? Las líneas te pone un trazado de isolíneo, que este sí puede ser bastante interesante, ¿vale? Estas son, pues, te dice pues, como los tramos, ¿no? En lugar de ponerlo tan suavizado, lo pone como los tramos, ¿vale? El discreto es igual que el anterior, pero con ese relleno, ¿vale? Y el último sería el continuo. ¿Por qué SolidWorks es capaz de hacer esto? Porque cuando tú le das, cuando tú le dices que calcule, el valor te lo calcula en los nodos, ¿vale? Pero su, digamos, cálculo entre nodo y nodo
hace una interpolación lineal, ¿vale? Directamente. Entonces, sí es capaz con esa interpolación lineal de crear como ese trazado difuminado. De hecho, si cuando ya veremos con el tiburón, que lo hablaremos mañana, ¿vale? Cuando nosotros creamos un trazado con unos elementos muy gruesos, veremos como, aunque no se vea tan discretizado y tan con esos triángulos tan vistosos, sí veremos que hay ciertas veces que dices tú, joder, esto está como difuminado, pero más difuminado, ¿sabes? Y es precisamente porque los elementos todavía tienen un tamaño muy grande, ¿vale? Y hay que refinarlo un poquito más para que se vea bien o se difumine bien todo eso, ¿vale? Y luego, debajo de opciones de borde, pone opciones de continuo, que esto simplemente, si ponéis ninguno, no pone absolutamente nada, ni aristas ni nada. Si ponéis modelo, le pone la arista a la deformación. Y si ponéis malla, pues os devuelve la malla también, ¿vale? Con eso ya tendríais prácticamente completo todo lo que sería las opciones de gráfico, la configuración y la definición, ¿vale? Pues con esto ya casi que podemos dar por concluida la clase de hoy, ¿vale? Salvo que tengáis alguna preguntilla. ¿Todo bien? Yo puedo... Es que yo tengo en Solid los números científicos también. Sí, ¿Yo puedo configurarlo para que siempre me aparezca sí, flotante? eso se hace desde... Mira, te metes aquí, Simulation, sí, y opciones, ¿vale? Y ahora aquí te dice opciones predeterminadas, ¿vale? Y tienes, pues, unidades, tienes, pues, por ejemplo, longitudes per milímetros, tal cual, ¿no? Y luego desde los resultados, pues, puedes poner también aquí las transiciones, todo, vaya. Los gráficos de colores, ¿ves? Aquí lo de gráficos de colores es lo que dices tú. Las cifras decimales y flotantes, ¿vale? Lo puedes poner desde aquí y ya te sale siempre. A mí me gusta tenerlo de la otra forma porque me gusta entrar para que se os quede bien lo de cambiar todo este tipo de leyendas y de cosas, ¿vale? Pero evidentemente para alguien que esté trabajando todo el día con esto y que sepa que sota, caballo y rey, pues lo pone configurado de una forma concreta y ya está, ¿vale? De hecho, también se puede poner en esa parte de ahí los trazados que quieres que te devuelva directamente, ¿vale? Si tu vida estás trabajando con vigas y sabes que tienes que poner la tensión de flexión, pues la de bombisa a lo mejor dices, y yo que no quiero más bombises, ponme esta y esta y ya está, ¿vale? Y aquí lo tienes todo ya listo, ¿vale? ¿Algo más? Pues nada, entonces mañana nos vemos, que ya hay hambre y ya continuaremos con el tiburón, que la de mañana también está bastante bien, ¿vale? Daremos también un poquito de teoría porque hay que completar, pero por lo general va a ser vamos a dar un poco más parte, digamos, práctica que